Hola, hola, muy buenas chicos y chicas. Entonces, hoy empezamos ya con el último tema, que es el tema de Elasticsearch. Ya hemos visto, bueno, vimos cómo procesar datos utilizando el shell de Linux, vimos conceptos un poquito avanzados de shell de Linux, vimos después cómo procesar datos que le llamamos medium data, ¿no? Que es datos que procesarlo de manera normal, es decir, cargando el dato a la memoria RAM y haciéndole los cambios que queremos, no nos funcionan porque son datos que no caben en la memoria RAM. Entonces vimos algunas técnicas que es cargarlos por parte, comprimirlo en el sentido de cambiar el tipo con que se lee la columna, ¿ya? Porque recuerden que no es lo mismo un entero de 64 bits que un entero de 8 bits, ¿ya? Entonces 8 bits se lleva como la octava parte, o no, 8 por 8 es 64, sí, la octava parte de un entero de 64 bits, ¿ya? Y si una columna se lleva 8 gigas, cuando la convierta en 8 bits, se va a llevar alrededor de 1 giga, porque va hacer 8 veces menos. Entonces vimos esas técnicas, también vimos, eh, era por parte, era la compresión, y vimos otra que ahora no me acuerdo, pero vimos tres técnicas fundamentales del Medium Data, y luego de eso ya pasamos al Big Data como tal, que en el Big Data lo primero que vimos fue Hadoop, hablamos de que tiene el HDFS, que es donde almacenan los datos, tiene el YARN, que el YARN es el que gestiona las tareas, el que sabe a qué nodo le manda una tarea, a qué nodo le manda otra, y tiene el MapReduce, que el MapReduce es el paradigma de programación que entiende Hadoop. ¿Ok? Entonces MapReduce dijimos que era con clave valor, que tiene dos partes, primero mapea, luego ordena, luego hace el reduce, por eso se llama MapReduce, ¿no? Primero hace el map y luego el reduce. Ya dijimos que después de hacer el map, cuando ordena y lo envía a los nodos, en un nodo siempre van a estar todos los elementos de una misma llave, ¿ya? Y lo que trata de hacer es distribuirlos entre los nodos de manera equitativa. Bueno, equitativa no, pues, a ver, ahí tienen que tener cuidado porque si ustedes tienen N datos, ¿ya? Y el 90% de los datos tiene una sola llave, entonces ese 90% va a ir a parar a un solo nodo. Entonces ahí yo les digo que tienen que ser cuidadosos a la hora de asignarle una llave valor en MapReduce, ¿no? Porque la llave esa debe distribuir de manera lo más homogénea posible, es decir, en grupitos que tengan más o menos la misma cantidad, ¿ya? No hay manera de asegurar que todos tengan la misma cantidad, pero sí que estén distribuidos, que no haya una llave que se esté llevando todos los datos. ¿Ya? Entonces, el MapReduce corría, nosotros enviábamos una tarea a MapReduce sobre los datos, le decíamos qué datos a Hadoop, entonces Hadoop lo que hacía era que llamaba a Yarn y le decía, mira, este es el programa que yo quiero correr y lo quiero correr en estos nodos. Entonces Yarn sabía a qué nodos enviarle las tareas. Ya, porque recuerden que teníamos un master node, eso lo hablamos, teníamos un master node, que el master node era como una guía telefónica supuestamente, que ahí tenía mapeado cada pedacito de datos en qué nodo estaba guardado. ¿Ya? Y luego de eso vimos Spark, que Spark es como el sucesor de Hadoop, yo diría, porque Hadoop en su momento se utilizó mucho, pero ahora Spark se está llevando casi todo el mercado. Que Spark lo bueno que tiene es que se puede acoplar o desacoplar. El Spark que más utiliza el HDFS y el YARN de Hadoop. Y el Spark estaría encima, que sería la parte de programación nomás. Aunque Spark también se puede armar con el S3. No sé si sabes lo que es el S3, pero el S3 es una herramienta de almacenamiento de Amazon Web Service. ¿Ok? Amazon Web Service son servicios web en la nube, ya que hay almacenamiento, procesamiento. Bueno, si le interesa la programación en la nube, Amazon Web Service es el líder del mercado, por mucho. Tiene como el 70% del mercado. Y también están Google Cloud Service y Azure. Ya, esos son los tres competidores en cuanto a computación en la nube. Pero Amazon Web Service es el líder. ¿Ya? De hecho, se nota cuando uno está haciendo
cuando uno está haciendo proyectos grandes se nota que Amazon Web Service es como más, como digo, más homogéneo. Por ejemplo, en Google Cloud a veces pareciera que una herramienta se nota mucho que una herramienta la hace como un equipo y otra herramienta la hace otro equipo porque como que determinadas cosas varían cuando uno va de una herramienta a otra. Y entonces, no sé, la manera en que uno le pasa los parámetros, la manera que pasa eso. Entonces, es como que se nota que un equipo se dedica a esto y otro equipo se dedica a esto. Y no hay como una, no sé si me entienden, como una, ¿cómo se podría decir? Como un acoplamiento ahí bien transparente. Ya, aunque funciona súper bien, igual Google Cloud. Eh, lo que yo sí recomendaría a Google Cloud cuando van a trabajar con ondas así, los servicios de Google o algo así, porque están integrados muy bien en ese sentido. Y lo que es Machine Learning, reconocimientos de patrón y todo eso, parece que los de Google son los que mejor funcionan. ¿Ya? Y nada, Azure igual es bueno, y cada uno de ellos es bueno, no estoy diciendo que uno es mejor que otro, pero sí se nota que Amazon Web Service es un poquito más profesional. Y entonces, y más fácil de manejar, no sé si me entiendes. Y entonces eso, Amazon tiene un servicio, que eso, muchos servicios, porque son servicios en la nube, ¿no? Hay uno que se llama S3, que Spark puede correr sobre S3. En lugar de almacenar en HDFS, almacena en S3. Y S3 es un sistema de almacenamiento de ficheros, de archivos, como ustedes quieran llamarle, que es distribuido en la nube, ¿ya? Y utiliza un concepto que se llama bucket, ¿ya? Y los buckets tienen como un nombre único, que es el nombre único en toda la nube, no pueden haber dos buckets con el mismo nombre, aunque sean de usuarios diferentes. Y ese bucket usted iba a almacenar archivos, carpetas, es como si estuviera guardando en su sistema de ficheros, ¿ya? Pero eso por detrás lo que está haciendo la nube es distribuirlo. Entonces, usted sobre eso puede crear ahí Spark, puede almacenar cosas en S3. Lo bueno de eso es que S3 está online y Amazon le garantiza que el 99,99% de las veces todos los servicios de ellos van a estar funcionando. Ya por eso es que hacen muchas réplicas y ponen data center en muchas partes del mundo ya, por si algún día pasa algún desastre natural en algún lugar, esté todo replicado en otros lugares ya. Y entonces no estén los datos solamente dependiendo de un lugar. No sé si saben la anécdota de las Torres Gemelas, que hubo una compañía, tenía un centro de datos, bueno, en aquel momento no había la nube que ahora yo creo que tener una compañía con servidores propios, yo creo que es, primero, gastar plata por gusto y segundo, arriesgarse mucho, ¿ya? Porque primero vas a tener que pagar a alguien que administre esos servidores, van a costar plata porque está bien, ya es una inversión que después, no sé, cuando estás pagando en la nube tienes que pagar mes a mes, pero mucho menos, ya, pero mucho menos, es decir, por ejemplo, el EMRS, que es instalado con Spark y esas cosas que parece que, a ver, hay alguien que va a exponer del EMR, aquí, el EMR, que es como una herramienta que les permite a ustedes en AWS, en Amazon Web Service, le permite instalar Hadoop y Spark y esas cosas. Eh, eso yo vi ahí y crear como, no sé, un clúster de unos 10 nodos y 10 nodos buenos así potentes, costaba como $34 parece el día o el mes o algo así. Eso para una compañía grande eso no es nada, ¿ya? Porque imagínense para armar 10 servidores es súper costoso, ¿ya? Y sobre todo 10 servidores como eso que les va a dar Amazon Web Service, ¿ok? Entonces es súper costoso, ¿ya? Entonces, bueno, les sigo la anécdota. En lo que es las Torres Gemelas había unas compañías, bueno, no sé si ustedes saben, en el Nueva York Trade Center, en las Torres Gemelas estaban llenas de empresas y compañías importantes. Entonces, eh, había, había una compañía que en el sótano de una de las Torres Gemelas tenía un data center, ¿ya? Un data center donde tenía almacenado todos sus datos de la empresa, los datos de los clientes. Bueno, ustedes saben que los datos en muchas empresas lo es todo, ¿no? Porque es
es el petróleo básicamente, lo que permite a ellos diferenciarse de la competencia. Y a que ustedes no adivinan dónde tenían almacenada la copia de este dataset. No sé si se lo imaginarán, pero tenían el data center en una torre y tenían la copia en la torre de al lado. Es decir, ustedes saben lo que pasó el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Bueno, no sé si eran demasiado chicos para entenderlo, pero yo creo que no tanto, yo creo que sí lo saben. Bueno, y aunque fueran chicos en ese momento, se deben haber enterado después. El 11 de septiembre de 2001 hubo un atentado terrorista, es decir, ¿quién se iba a imaginar que iban a caer las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas eran símbolo de poder de Nueva York, ¿me entiendes? Y podía pasar cualquier cosa menos caerse las Torres Gemelas, era impensado, ¿ya? Pero pasó lo impensado y hubo un ataque terrorista a las Torres Gemelas. eh, Se metieron unas personas con armas a un avión, cuando aquello en los aeropuertos no era, la vigilancia no era tan así como es ahora, ¿ok? De hecho, la vigilancia es tan cruda como es ahora debido a lo que pasó con las Torres Gemelas. Ya, pero antes era como más flexible, no lo revisaban tanto, no lo cachaban tanto, ¿ok? Entonces, eso nunca fue un problema hasta ese momento. Entonces se subieron estas personas a los aviones y tumbaron las Torres Gemelas. Entonces lo que pasó fue que cayó una, perdieron todos sus datos de los clientes y de todo, y resulta ser que al poco tiempo cayó la otra. Yo me imagino que el CEO de esa compañía, cuando se enteró de la noticia, casi le dio algo, ¿no? Pero bueno, la compañía se fue a quiebra por no hacer una buena política de réplica de datos, ¿ya? Poner dos data centers uno al lado del otro, que en aquel momento, imagínense, me imagino que todo este tipo de políticas de duplicidad de datos, de mantener y eso, no estaban tan desarrolladas como ahora, y de hecho ese tipo de experiencias son las que sirven para después uno saber que lo que uno espera que nunca vaya a pasar, puede pasar. Entonces, es mejor tenerlo replicado en varios lugares del mundo. Entonces, Google, Amazon, estos tipos de países tratan de tener data centers en varios de los países del mundo y si son países estables políticamente, mejor. Es decir, si es un país que políticamente no los convence mucho y que está siempre en guerra y está complicado el panorama de ese país, no ponen un data center porque puede que entre algún grupo armado y acabe con el data center, ¿ya? Entonces es complicado. Pero eso, chicos, es súper importante este tema del almacenamiento. Ya, entonces vimos eso también del Spark y lo que nos quedaría por ver es Elasticsearch, que Elasticsearch más que nada es una base de datos no relacional, ¿ok? Las bases de datos relacionales que yo creo que todos ustedes han trabajado con ellas, ¿ya? Porque se dan en la universidad, de hecho, le dan el diagrama UML para que generen el esquema de la base de datos, luego creen la base de datos y trabajen, y me imagino que en las prácticas laborales de ustedes también han trabajado con este tipo de base de datos. Las bases de datos relacionales son las basadas en tablas. Ustedes saben que cada vez que ustedes van a guardar algo en una base de datos relacional, ustedes lo almacenan en tablas, ¿ya? Entonces, estas bases de datos que son no SQL son bases de datos que no necesariamente almacenan las cosas en tabla, ¿ya? No necesariamente tienen datos estructurados. Ya recuerden que ustedes tienen las tablas en las bases de datos relacionales que tienen una estructura predefinida y cosas así. Entonces, estas no SQL no utilizan el lenguaje SQL, por eso que se llaman no SQL, eh, tienen no necesariamente tablas, sino que almacenan JSON por lo general. Casi todas las bases de datos no SQL almacenan JSON, hay otras que hacen otras cosas, pero por ejemplo MongoDB, Elasticsearch, InfluxDB, estas bases de datos sí se dedican a almacenar los datos en forma de JSON. ¿Ok? Entonces, Elasticsearch es una base de datos no SQL. Cuando ustedes van a trabajar con Big Data, hay varias herramientas que tienen que saber, sobre todo eh, procesar datos ya a gran escala, que para eso tienen Spark, tienen Hadoop, ¿ok? Y otra cosa que nos van a necesitar hacer es almacenar datos a gran escala y consultar estos datos de manera rápida, ¿ya?
a gran escala también, es decir, duplicado. Entonces, ahí es donde entran las bases de datos no SQL. Las bases de datos no SQL, porque uno de los problemas de las bases de datos SQL es que escalarlas es complicado, porque no están pensadas, bueno, usted ha trabajado con PostgreSQL y todo eso, y PostgreSQL no está pensado para tener una tabla en más de un computador. Ya cuando ustedes instalan un servidor de PostgreSQL, ese servidor se instala en un único computador y en ese computador van a estar todas las tablas, todas las bases de datos, todo. Entonces no está pensado para distribuir datos. Estas bases de datos no SQL o no relacionales también le llaman, sí están pensadas para almacenar los datos de manera distribuida, ¿ok? Y hacer consultas optimizadas ya a través de tener índices. En SQL, en las bases de datos relacionales, ustedes también pueden crear índices, pero no viene como por defecto, ¿ya? Sino que ustedes tienen que indexar los datos según determinada columna y cosas así. Pero acá en las no SQL, por lo general, se crean índices en dependencia de para lo que esté creado la base de datos. En el caso de Elasticsearch, Elasticsearch es una base de datos que se especializa en búsquedas, en texto. ¿Ya? Yo tengo texto y quiero buscar rápido y Elasticsearch se especializa en eso. Es casi en tiempo real. Ustedes pueden tener terabytes de texto que si lo almacenan bien, Elasticsearch va a ser capaz de buscarle cualquier palabra, cualquier cosa en casi tiempo real. ¿Ya? InfluxDB en su caso es para periodos de tiempo. Ya cuando ustedes almacenan datos, ustedes le agregan una etiqueta de tiempo y se especializa en que ustedes le dicen, yo quiero el promedio de esta columna desde esta fecha a esta fecha. Y se las da súper rápido, instantáneamente, porque está indexado por la fecha en que se subió el dato. ¿Ok? Igual está distribuido, entonces sabe darle un pedacito de procesamiento a unos a un nodo, otro pedacito a otro, y entonces funciona súper rápido también, pero basado en pedir datos para un periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces, en dependencia de lo que ustedes necesiten, van a utilizar una base de datos u otra, ¿ya? Eh, ya, lo que vamos a ver es, primero les voy a contar lo que es Elasticsearch, vamos a hablar de lo que son los campos y documentos acá en Elasticsearch, los tipos, los mappings, los index, que todo esto son conceptos súper importantes en Elasticsearch, que en realidad cuando lo vemos comparados con una base de datos relacional, eh, estos conceptos se podrían asemejar a determinados conceptos que hay en las bases de datos relacionales. ¿Ok? Y ahí les voy a estar comentando cuáles. Ahora, los charts y las réplicas, esto ya viene más por la parte de Big Data. Ya, como yo les decía, estas herramientas están pensadas para trabajar a gran escala, por lo tanto, los charts están más pensados ya para distribuir los datos y las réplicas están pensados para tener los datos en más de un nodo. ¿Ok? Y ahí después les voy a hablar cómo se estructura la red de Elasticsearch. Ok, ya. Permito, primero, como les decía, Elasticsearch permite indexar y analizar en tiempo real grandes cantidades de datos de manera distribuida, ¿ya? Sobre todo, indexar. Es decir, de hecho, las bases de datos que en Elasticsearch se van a dar cuenta que se llaman índices, porque está indexando todo el rato. Un caso de uso es GitHub. No sé si han probado buscar determinada palabra en el código de GitHub, no sé, poner el buscador de GitHub y poner determinada palabra y le pone, incluso ahora ustedes pueden encima de una función en GitHub decir ir a la definición y va a la definición y todo lo hace así, como súper rápido. No sé si lo han probado, pero GitHub por detrás lo que utiliza es Elasticsearch, ¿ya? Y entonces lo que tiene almacenado es la metadata, la tiene almacenada en una base de datos de Elasticsearch, ¿ok? Y el código fuente que usted también tiene ahí, también lo tiene almacenado en una base de datos de Elasticsearch. Y cuando usted está consultando por determinada palabra, es lo que le dice Elasticsearch, mira, búscame en el código fuente esta palabra y Elasticsearch se lo da casi en tiempo real, ¿ya? Fíjense que si ustedes lo hacen con una base de datos relacional, primero el código fuente ese en una columna como que no sería muy bueno, ¿no? Es decir, cuando ustedes tienen una base de datos relacional casi siempre les dicen que las columnas tienen que tener un tipo definido
que tiene que ser concisa, no poner así como mucho texto en una columna, pero Elasticsearch no es tan así, no es tan estructurado, ¿ya? Y entonces igual si ustedes buscarían y dijeran select, igual seleccionar un subtexto dentro de un campo en una base de datos relacional es súper lento, ¿no? Igual las bases de datos se almacenan en disco duro, aunque se le puede hacer una caché, pero es lento, muy lento, y sobre todo cuando tienen una base de datos de, pongan usted un terabyte, ya con puro texto, ahí se va a demorar muchísimo. Ahora, sin embargo, en Elasticsearch yo ese terabyte lo puedo distribuir y además de que lo puedo distribuir, está optimizado, tiene todo indexado para que pueda buscar de manera súper rápida y eficiente. ¿Ok? Permite almacenar documentos estructurados o no. Recuerden que un documento estructurado es donde yo tengo los campos definidos. ¿Ya? Yo digo, por ejemplo, eh, un JSON estructurado es un JSON que siempre va a tener, qué sé yo, un nombre, una edad y una dirección. ¿Ya? Nombre, edad, dirección. Ya lo estoy estructurando, estoy imponiéndole un esquema. ¿Ok? Un dato no estructurado es, por ejemplo, que me va a venir una matriz, me va a venir un arreglo, me va a venir determinada cosa que yo no sé cómo puede venir ese dato, no tiene una estructura específica asociada a él, ¿ya? Por ejemplo, una imagen es no estructurada porque una imagen es un conjunto de píxeles, entonces no es como, qué sé yo, como cuando yo tengo una fila alumno que tiene nombre, nota, ya que está más estructurado. Entonces aquí se pueden almacenar documentos estructurados o no e indexar todos los campos de estos documentos casi en tiempo real. Todos los campos. Es decir, si ustedes se acuerdan, las bases de datos relacionales yo puedo indexar, pero le tengo que pasar una columna. Igual se demora un poco. ¿Ya? En Elasticsearch no, en Elasticsearch yo agrego y los campos ya están indexados porque está hecho para eso. Está para hacer consultas súper eficientes. ¿Ok? Y otro de las ventajas súper importantes que tiene Elasticsearch es que dispone de un REST API que hace mucho más fácil su integración con otras herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a interactuar con Elasticsearch, no sé si aquí yo le voy a estar haciendo todo el tiempo una comparación con las bases de datos relacionales porque las bases de datos relacionales son las que ustedes estudian, ya creo que en el segundo año de la carrera o el tercero, no sé, pero son las que ustedes estudian, entonces como son las que ya saben, para que ustedes sepan las diferencias y por qué las bases de datos no SQL han proliferado tanto, incluso a veces no tenemos Big Data, ya, yo he hecho trabajos con empresas que utilizan Elasticsearch y para nada utilizan Big Data, sino que utilizan Elasticsearch porque este tipo de búsquedas y cosas así están súper optimizadas, ¿ya? Entonces Elasticsearch y FluxDB y estas bases de datos no relacionales igual son súper útiles y súper utilizadas. No es que yo le estoy enseñando una herramienta que después no van a ver nunca en la vida, ¿no? Actualmente se utiliza muchísimo esto de Elasticsearch. Y se utiliza a veces en cosas que no son ni siquiera Big Data, igual es súper rápido, ¿ya? Y lo bueno que tiene es que cuenta con esta REST API. Entonces, no sé si recuerdan que en las bases de datos relacionales, para yo comunicarme con ella, tengo que pasarle una conexión, un stream de conexión, ya que en el stream aparece dónde está la base de datos, en qué puerto, es decir, especifica cómo me conecto a esa base de datos, el password, el usuario, varias cosas, y, y ahí me conectaba, ¿no? Acá en Elasticsearch es diferente. Elasticsearch en la máquina donde tienen el masternode, en el, en el puerto 9200 por defecto, va a tener corriendo un servidor de Elasticsearch, ¿no? Entonces el REST API lo que va a hacer es que usted va a poder comunicarse con Elasticsearch a través de HTTP, ¿ya? No van a tener que crear una conexión de base de datos y que si no funciona y que ver qué versión de SQL es. No, ahí ustedes le envían métodos HTTP, ya sea, ahí después vamos a ver cómo se interactúa con esta REST API, pero pueden ser métodos get si quieren leer algo, post si quieren escribir algo, delete si quieren eliminar algo, ¿ok? Y entonces con estos métodos HTTP ustedes interactúan con Elasticsearch, ¿ya? Y esto permite muy bien la integración con otras herramientas. ¿Por qué? Porque todo, o casi todos los lenguajes, ya sobre todo Python, que es el que más utiliza en esto de Big Data,
tiene integrado herramientas para enviar métodos HTTP, ¿ya? En Python tenemos el request, que el request lo que hace es enviar HTTP. Incluso tenemos, hay otro método que también es para enviar mensajes HTTP. Entonces, estos métodos, ¿qué es lo que permiten hacer? Enviar, no sé, un get y pasarle en el cuerpo lo que nosotros querramos. Ustedes saben que los mensajes HTTP tienen una cabecera, tienen un cuerpo, ¿no? Y entonces generalmente acá en el cuerpo se les pasa un JSON, ya que el JSON es el que tiene los datos, y en la cabecera lo que se dice es, bueno, en la cabecera no, en realidad en la URL se dice dónde lo quiero insertar, en qué puerto y todas esas cosas. Eso lo vamos a ver después más detalle, pero este REST API, como se comunica con HTTP, y casi todos los lenguajes de programación conocen HTTP, no hay que instalar ninguna dependencia extra ni nada por el estilo, simplemente hablamos HTTP con Elasticsearch y estaríamos listos, ¿ok? Y entonces ahí lo pueden desacoplar y acoplar a lo que ustedes quieran. De hecho, esto de la REST API actualmente es una muy buena práctica en el desarrollo de grandes sistemas. No sé si han escuchado la nueva metodología esta de microservicio, que es que yo tomo el sistema y en lugar de crear un gran sistema como hacíamos antes, aunque tengamos las mejores políticas de desarrollo de software, igual es súper complicado hacer un sistema complejo. Entonces, ahora hay un nuevo paradigma, bueno, no sé si nuevo, pero se utiliza harto ahora, que se llama microservicios, que lo que nosotros hacemos es tomamos el sistema y lo dividimos en servicios más pequeños, ya en mini sistemas, ya por ejemplo un sistema de logueo, un sistema de otra cosa, ya, y lo que hacemos es que esos sistemas los comunicamos entre ellos. ¿Ok? Entonces cada equipo se dedica a fabricar un sistema y nosotros lo que tendríamos que hacer es establecer la política de comunicación, ya, es decir, este sistema qué debe recibir para comunicarse para que otro sistema le diga a este sistema, mira, loguea o haz esta acción, haz esta otra, en dependencia de las acciones que haga este sistema, de qué manera yo le comunico a él que lo haga. ¿Ya? Entonces lo que se hace en los microservicios es que cada sistema es un REST API, ¿ya? Que cada sistema se comunica por HTTP, ¿ya? Y cada microservicio, cuando yo quiero enviarle algún mensaje a algún otro microservicio, lo hago a través de HTTP. ¿Ya? Entonces, mi equipo está desarrollando, qué sé yo, un sistema que se dedica a comunicarse con las bases de datos. Y hay otro equipo que está dedicándose a crear mini, un microservicio, ¿ya? Un microservicio que, que se dedica a procesar determinada parte de los datos, ¿ya? Entonces, el microservicio de esa persona se necesita comunicar con el mío. Entonces, antes de que empecemos a programar ni nada, lo primero que hicimos fue que yo mi microservicio dije, mira, cuando tú quieras insertar algo, tienes que llamar a este método HTTP en este puerto, ¿ya? Y pasarle los datos de esta manera en el cuerpo, ¿ya? Si quieres eliminar, haces esto. Entonces, todas las funcionalidades es como crear una interfaz, ya, no sé, los que han hecho programación orientada a objetos, saben que uno crea la interfase, que es como el punto de entrada a mi sistema completo, ¿no? Entonces, el REST API, igual, los métodos HTTP son como la interfase para comunicarse con mi sistema. Entonces, yo que tengo mi microservicio de almacenamiento en las bases de datos, yo defino ya cuál es la interfase con la que va a interactuar el del otro microservicio. Y entonces todo lo que hay por dentro es transparente a él. ¿Okay? Entonces, si después hay un error en determinado microservicio, ahí el tema del testeo es más rápido y todo. Y entonces, Elasticsearch está pensado con esa filosofía. Elasticsearch está pensado como para correr en forma de microservicios en algún lugar y que si van a hacer un sistema grande, él les va a establecer como la interfase para que ustedes interactúen con él a través de HTTP. ¿Ok? Entonces, pero esto no es una cosa de Elasticsearch, esto es muy utilizado en el mundo del desarrollo de software y es súper útil y nos permite avanzar mucho más rápido y acotar los errores, ya porque muchas veces un sistema grande nos da un error y nos complica la vida porque no sabemos dónde es, a veces los errores no son muy verbosos, entonces es complicado darse cuenta. Pero esto de los microservicios, muchas veces cuando me da un error en un lugar ya eso está acotado y entonces es un microservicio que está especializado en algo y es mucho más fácil detectar el error. ¿Ya?
Además, el tema de las actualizaciones también es mucho más fácil porque, fíjense, si yo el microservicio, si yo arreglé un bug en el microservicio de las bases de datos, ya eso se va a ver reflejado automáticamente en todos los demás. Lo que yo no puedo estar cambiando es la interfaz con la que se comunican las demás personas, porque si no ahí sí tendrían que cambiar todas las demás, los demás microservicios que se comunican conmigo tendrían que comunicarse de otra manera. Pero siempre que yo no cambie la interfaz y yo actualice esto a la 2.0, a la 3.0, a la 4.0, yo no tengo que hacer nada más en ningún otro microservicio, ¿ok? Porque yo me estoy comunicando con mi microservicio de las bases de datos a través de REST API, ¿ok? Es decir, tomando una URL y haciéndole métodos HTTP, ¿ok? De todas maneras, aquí van a ver un poco lo que es la REST API de Elasticsearch. Ok, en Elasticsearch tenemos varios conceptos. Vamos a ir uno por uno para que a ustedes les vaya haciendo sentido. Primero tenemos los campos. ¿Ya? Los campos, si los ven en bibliografía en inglés, va a decir field. ¿Ok? Es decir, F-I-E-L-D. ¿Ya? Field. Entonces, los fields o los campos son la unidad mínima de datos en Elasticsearch. ¿Ya? Pueden ser boolean, string, array, hay de varios tipos, pueden ser enteros también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este datito que ustedes ven aquí abajo, un field sería el age, eso sería un campo, ¿ya? La edad. Otro campo sería el nombre y otro campo sería el año, ¿ya? Pero fíjense que el nombre lo están dando no como un string, sino como un arreglo, ya que adentro tiene un string. Los que conocen JSON, no sé si varios conocen JSON, igual si no lo conocen, deberían estudiar esta estructura que no es tan complicada, ¿ya? Y porque es súper utilizada en este tema de los microservicios, de comunicación, de almacenamiento de datos, en todos los ámbitos del desarrollo de software actualmente, los JSON forman parte, ¿ya? Los JSON y hay otra estructura que se llama YAML, ¿ok? Es YAML, YAML. Y entonces el YAML, el YAML es otra estructura parecida al JSON, pero que no necesita poner esto de los de las llaves y esas cosas, como más concisa. Ya, es decir, cuando una cosa está dentro de otra, lo que hace es que le indenta, igual que Python, ¿no? Que indenta las cosas y no está poniendo corchetes y llaves. Entonces, JSON, JavaScript, JSON, JavaScript, Object, algo. Ya, JavaScript, Object, algo. Pero a pesar de que fue creado en JavaScript, es un, es un sistema, no un sistema, sino una estructura de ficheros que es casi de facto, ¿ok? Es decir, lo utilizan todos los lenguajes. No es, a pesar de que tiene JavaScript en su nombre, JSON no es solamente utilizar JavaScript, se utiliza en casi todos los lenguajes y ya los lenguajes vienen con librerías por defecto que procesan JSON, ¿ok? Entonces, esto es un JSON, ya cuando ustedes abren una llave y cierran una llave dentro, tienen cosas que son llave valor, ¿ok? Llave valor. Y cuando tienen un array, lo que hace es que lo ponen entre corchetes, ¿ya? Y así es como están estructurados los JSON, ¿ok? Un campo va a ser esto de acá, ¿ya? Es decir, este es el campo edad. Y un documento va a ser ya el JSON completo, ¿ok? Hay quien dice que los documentos, llevándolo al mundo relacional, serían como las filas en una tabla, ¿ok? Cuando ustedes tienen una fila, es decir, sería por ejemplo, si tienen una tabla de estudiantes, una fila sería un estudiante, ¿cierto? Que tendría su edad, su nombre, su año de nacimiento, quizás, como acá, ¿ya? Entonces, se dice que un documento en Elasticsearch es equivalente a una fila en una base de datos relacional. Porque tiene campos, ya fíjense que un campo vendría a ser como el valor para esa columna en una base de datos relacional, ¿ya? Y entonces aquí tienen el documento este, ¿ya? Que es como si fuera una fila, que tiene edad 28, el nombre es Daniel, y el año es 1989, ¿ok? Y tiene algunos campos reservados, es decir, ustedes pueden definir el campo de edad, el campo nombre, el campo año y el campo que ustedes quieran, pero hay ciertos nombres que no pueden ocupar, como el nombre index, porque eso lo utiliza internamente Elasticsearch para hacer su magia, el guión bajo type, ya, que es el tipo que representa,
que eso igual nosotros no los creamos a mano, sino que nosotros lo insertamos en Elasticsearch y Elasticsearch lo agrega ahí en base a donde nosotros lo insertemos, ¿ok? Y el ID, que es un identificador único, que igual por lo general nosotros no le pasamos un ID a Elasticsearch, sino que Elasticsearch lo asigna automáticamente, ¿ok? Entonces, los documentos son como las filas en las bases de datos relacionales, es decir, son los datos en sí, y los campos son como el valor en cada columna, ya si lo llevamos a un mundo relacional, el valor de cada columna para ese dato, ¿ya? Y esos serían los campos y los documentos. En inglés serían fields y documents, por si ven bibliografía de Elasticsearch en inglés. ¿Ok? También tenemos los índices, ¿ya? O el index. Como les decía, Elasticsearch está súper optimizada para hacer búsquedas muy rápidas, por lo tanto, casi todo está indexado. Y por eso es que le llaman index, porque casi todo está indexado, ordenado de cierta manera y de una manera bien inteligente para que las búsquedas sean muy rápidas, ¿ya? Casi en orden logarítmico en lugar de estar en orden lineal buscando en todos los documentos, ¿no? Entonces, el index es la unidad más grande de datos en Elasticsearch, ¿ya? Y se pueden comparar con lo que son las bases de datos en las relacionales, ¿no? Es decir, en las bases de datos relacionales, ustedes saben que nosotros podemos crear bases de datos, ¿no? Y a esas bases de datos le podemos asociar un esquema y dentro de esas bases de datos podemos crear tablas, ¿ya? La base de datos en sí, ¿ya? En el mundo relacional, la base de datos en sí, cuando lo llevamos acá a Elasticsearch, es un index, ¿ya? Es decir, un index puede estar constituido por muchos documentos que pueden pertenecer a varios tipos, ¿ya? Y entonces, todos esos documentos que pertenecen a un index, ustedes, si lo quieren asociar con conceptos que ya tienen en su mente, asocienlo con una base de datos. El index es como la base de datos de Elasticsearch. Yo puedo crear varios varios índices, ¿no? Pero cada índice que yo cree es como que estoy creando una base de datos nueva, ¿ok? Entonces, ustedes pueden tener tantos índices como quieran y es lo que asigna la partición lógica de los documentos. Ya, los charts. A ver, parece que me salté algo porque no les hablé de los mappings. Ah, esta parte me la salté. Sí, esta parte de acá, los tipos y los mappings. Yo decía, ¿por qué estoy hablando de los índices y no les he hablado de los tipos y los mappings? Sí. Los tipos, bueno, los tipos es más que nada, es como en base de datos, perdón, en programación orientada a objetos, ustedes saben que nosotros definimos las clases y después tenemos instancias de esas clases, ¿no? Aquí los tipos es igual, es como que yo defino la clase, ¿ya? Si yo creo un tipo, yo digo, mira, cuando tú almacenes un documento de este tipo, ¿ya? Yo quiero que tenga este campo y este campo. Por ejemplo, aquí hay un tipo, ¿ya? Que se llama myType. ¿Ya? Aquí a este nombre le pueden poner como ustedes quieran, el tipo usuario, el tipo lo que ustedes quieran, y aquí le pasan las propiedades, y aquí están diciendo, mira, myType tiene dos propiedades, el nombre, que es de tipo string, y la edad, que es de tipo long, ¿ok? Y eso es lo que hace los tipos, ¿ya? O los types si buscan bibliografía en inglés. Entonces los types básicamente definen como clases, y los mappings como que agregan varios de esos tipos. Es decir, cuando ustedes crean un mapping, ustedes pueden darle varios tipos y el mapping lo que está generando en sí son los esquemas. ¿Ya? Eh, sí, el mapping es similar a los esquemas en las bases de datos SQL. No sé si varios de ustedes saben lo que es un esquema, ¿no? Cuando yo, no sé, cuando yo creo una base de datos, yo digo, mira, tú vas a tener esta tabla que se llama tanto, esta tabla que se llama tanto y esta tabla que se llama tanto. Entonces, esta tabla va a tener este campo que va a ser de tipo string, este campo que va a ser de tipo entero, va a permitir null o no, ya este otro campo que va a permitir null o no y va a ser ese esquema que ustedes definen para bases de datos relacionales. Acá en Elasticsearch lo definen a través de los mappings, ¿ok? Los mappings en base de datos relacionales serían como los esquemas y los tipos en base de datos relacionales serían como las tablas, ¿ok? En un tipo, si yo creo el tipo usuario, es como que estoy creando
la definición de la tabla usuario, ¿ok? Que en este caso tendría nombre, edad y el tipo asociado a ese nombre y esa edad. ¿Ya? Entonces los índices, como les decía, son las bases de datos, y entonces los índices yo voy a estar almacenando los documentos, ya que recuerden que cada documento es como una fila en la base de datos, y cada uno de esos documentos puede tener varios campos, o uno, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero por lo general tienen varios campos, por ejemplo, edad, nombre, esos son campos. Un documento está constituido por campos y un índice tiene varios documentos. A su vez, esos documentos van a pertenecer a un tipo, ya sea el usuario, el tipo, lo que sea, en dependencia de los tipos que ustedes han almacenado ahí. En el caso de GitHub, yo me imagino que tienen el tipo repositorio, el tipo, no sé, documento, el tipo, qué sé yo, deben tener como tipos asociados acá. Entonces, cuando ustedes indexan por un código, algo en un código, busca acá. También debe tener así como los nombres de los repositorios también, porque ahí ustedes tienen que ver de qué manera pueden, es decir, pueden distribuir estos tipos para que no almacenen todos los datos. Ya. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar el nombre de algo, por ejemplo, el nombre de un repositorio en GitHub, quieren buscarlo de manera rápida, no tiene sentido de que yo tenga un tipo que me almacene el nombre, el código, todo lo que esté relacionado a un repositorio, sino que yo tengo un tipo que sea repositorio y almacene la metadata de ese repositorio. ¿Ya? Si ustedes quieren, también le guardan un ID, y ese ID lo asocian a otro tipo acá, ¿ya? A otro tipo acá que sea de tipo repositorio. Es como en las bases de datos relacionales cuando yo creaba la primera, segunda, tercera forma normal, ya, porque tener una tabla con todos los datos era mucho más costoso que tener tablitas chicas. Aquí pasa lo mismo, aquí yo puedo tener un documento que almacene la metadata, por ejemplo, de un repositorio en GitHub, y puedo tener otro documento que almacene los datos en sí. Y entonces el documento que almacena la metadata puede tener un ID que sea el ID de este que almacena los datos en sí. ¿Ok? Entonces, a través de este que almacena la metadata, yo puedo llegar a este otro. Pero a veces no quiero llegar a ese otro, a veces yo solamente quiero buscar en la metadata, entonces es mucho más rápido. ¿Ya? Buscar, por ejemplo, el nombre de un repositorio, la cantidad de commits que tiene el repositorio, la cantidad de estrellas, cosas así. Para eso no necesito cargar todos los datos del repositorio, me basta con la metadata. Entonces, ahí también lo que ustedes saben de base de datos, aquí se puede aplicar también un poquito, ¿ya? Es como yo distribuyo esos esquemas para que no me quede todo en un solo documento gigante y me enlentezca el comportamiento de Elasticsearch. ¿Ok? Entonces, ya, los documentos siguen un mapping, que es como un esquema, ¿ya? Y estos mapping tienen como muchos tipos, ¿ok? Es decir, puede tener el tipo metadata, el tipo repositorio, el tipo código, muchos tipos acá, ¿ya? Y ya, y entonces estos documentos están formados con estos tipos, es decir, estos tipos definen el esquema del documento y los fields son los datos en sí. Ya, entonces hablando un poco ya de la estructura de Elasticsearch, esto es la estructura, a ver, esta es la estructura lógica en que almacena los datos, ya, la estructura lógica en que almacenan los datos, pero ya entrando al nivel estructural, yo también le voy a poder pasar determinados, cuando yo creo un índice, yo puedo pasarle determinados parámetros, ¿no? Que uno es el number of charts y el number of réplicas. ¿Ok? El number of charts lo que dice es en cuántos pedazos yo quiero picar este índice. ¿Ok? Es decir, si yo creo un índice de repositorios y yo quiero tenerlo en 10 nodos, entonces tiene sentido que yo le ponga aquí 10 charts, ¿ok? Porque va a estar en 10 nodos. Y el número réplica es cada pedacito, cuántas veces las voy a replicar, ¿ya? Es como lo que veíamos en HDFS, que cada pedacito se replicaba 3 veces, pero ese parámetro era configurable, ¿no? Eso mismo pasa acá, en Elasticsearch, ese tipo de conceptos, y son tipos de conceptos de los chars y las réplicas que los vieron en HDFS y los vuelven a ver acá
Y en sistemas distribuidos en sí, porque a ver, las herramientas para Big Data en sí lo que tratan de hacer es crear sistemas distribuidos que sean fácilmente usables por los usuarios, ¿no? El sistema distribuido en sí, estos son prácticas muy comunes y muy utilizadas, es decir, tener un número de char que es en cuántas partes yo divido determinado dato y un número de réplicas que es cuántas veces tienen que estar replicados esos datos, ¿ya? Entonces, en este caso estoy diciendo que hay dos réplicas y que tiene que estar dividido en tres pedazos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un índice súper grande, la primera parte del índice va a estar en un nodo, la segunda parte del índice va a estar en otro nodo y la tercera parte del índice va a estar en otro nodo. Entonces, cuando yo pida algo, Elasticsearch sabe de manera muy optimizada en qué nodo tiene que ir a pedirlo. ¿Ok? Es decir, qué pedacito de ese index yo necesito y va a ese nodo y a ese nodo le dice, mira, yo necesito este dato que está en tu pedacito de index y ese nodo lo busca. ¿Ok? Y el número de réplicas lo que dice es que cada pedacito no va a estar solamente en un nodo, sino que va a estar en dos nodos. Entonces, si un nodo deja de funcionar y queda, porque ustedes saben, no sé, que los servidores por tema de calor dejan de funcionar algunos discos duros, deja de funcionar, de pronto tienen un rack de servidores, deja de funcionar uno de los servidores y tienen que seguir funcionando su servicio, ¿no? Porque si ustedes son una compañía que brinda un servicio y le dicen a sus clientes, no, el tema es que tengo un servidor averiado, entonces hasta que no lo arregle no puedo seguir con mi servicio, el cliente muy probablemente se va a ir con la competencia porque la competencia le va a permitir que esté ejecutando el servicio todo el tiempo, ¿ya? Entonces, este número de réplicas sirve para eso, que si se le avería, si se le echa a perder uno de los servidores, los datos van a estar replicados en otro, por lo tanto, no va a ser un gran problema. Ahora, si se le echan a perder dos servidores que son los que tienen las dos réplicas exactamente, bueno, ahí no hay nada que hacer, ¿ya? Pero bueno, por lo general se le ponen tres réplicas y de hecho este tipo de cosas es lo que hace la computación en la nube por detrás, ¿ya? La computación en la nube no es más que, no hacen más que aplicar los conceptos estos de Big Data, ¿ya? Y los crean en unos data centers gigantes y entonces después les dan esos recursos a los usuarios, pero en menor escala, ¿ya? Pero ellos los manejan con herramientas de Big Data, entonces también utilizan el concepto de réplicas, el concepto de charts, pero esto es por detrás, ¿ok? Entonces, cuando ustedes crean, no sé, en Amazon Web Service crean cualquier cosa, eso muy probablemente va a estar replicado, aunque ustedes no lo vean replicado, pero va a estar replicado por si a Amazon se le rompe algún servidor que siga funcionando el sistema y de hecho Amazon les dice que si, por ejemplo, determinado servicio no funciona el 99,99% del tiempo, si funciona menos que eso, no les cobre ese mes. Es decir, tienen mucha confianza en ellos, ¿ya? Y con razón, porque ellos tienen hartas réplicas, eh, tienen también distribuida bien eso. Y de hecho, las réplicas que tienen la computación en la nube no está todo en un data center, sino que hay una réplica en el data center más cercano a usted, otra réplica en el data center de Estados Unidos, otra réplica en un data center en Europa. ¿Ya? Por si pasa algo en América, el data center de Europa todavía funcionando. O si pasa algo en Europa, también hay algo en América. Entonces, de hecho, hay en Asia, en África, parece también en Sudáfrica tienen data center. ¿Ya? Y entonces, estos conceptos de Big Data, la computación en la nube los ocupa también, ¿ya? Lo que transparente usted. En realidad, la computación en la nube lo que hace es estos mismos servicios brindarse al cliente, pero a menor escala, ¿no? Y de una manera más fácil, que no tenga que estar configurando nada ni instalando nada, ¿ya? Entonces, eh, Elasticsearch también tiene los conceptos de nodos y clústeres que ya vieron ustedes en Hadoop, en Spark y esas cosas. Y aquí los nodos, igual, data node, master node, client node, son conceptos que ustedes vieron ya y los van a seguir viendo porque son conceptos de sistemas distribuidos. ¿Ya? Elasticsearch, Hadoop, Spark, todo eso son sistemas distribuidos. Sistema distribuido, ¿qué cosa es un sistema distribuido? Un sistema distribuido es un software que funciona no en un solo computador, sino en varios computadores, en varios nodos, en un clúster, ¿ok? Eso es un sistema distribuido. Cuando usted crea un software y lo corre en una máquina, eso no es un sistema distribuido, eso es un software normal.
Pero si usted crea un software que tiene un proceso en una máquina, otro proceso en otra, y están comunicándose entre sí los procesos, y hay N procesos, eso se llama sistema distribuido, ¿ok? Y hay toda una teoría para desarrollar sistemas distribuidos y todo, y las herramientas de Big Data, por lo general, son sistemas distribuidos, ¿ya? Y por eso es que estos conceptos muchas veces se solapan de una herramienta a otra, porque todos son sistemas distribuidos, entonces todo lo que sean conceptos de sistemas distribuidos los van a aplicar ellas, ¿ok? Entonces, un data node va a almacenar los datos y ejecutar operaciones de búsqueda y agregación, ¿ok? Los master node están a cargo del manejo de clúster y acciones de configuración como agregar y eliminar nodos. Es decir, el master node es el que se encarga de, se cayó un nodo, voy a crear otro y es decir, el data node lo único que sabe es que él tiene que tener datos y cuando le pidan algo en sus datos, él le tiene que devolver un resultado. De ahí en fuera, él no tiene que saber nada más. Entonces el master node es el que se encarga de coordinarlos a todos los data nodes. Y cuando venga alguna petición del cliente, decir, ok, esa petición se la voy a dar a este nodo porque este nodo es el que tiene el dato ese que quiere el cliente. Ok, el master node es el que se encarga de gestionar eso. Y los client nodes envían peticiones de configuración al master y consulta de los datos a los data nodes. Ok, entonces client node no necesariamente es que sea una máquina del cliente que esté interactuando con Elasticsearch, ¿ya? Sino que son unos nodos especiales dentro de Elasticsearch, ¿ya? Que son los que interactúan con el cliente, ¿ya? Y a medida que el cliente va pidiendo cosas, este client node como que va viendo qué tiene que hacer en determinado momento y el master node es el que se encarga de orquestar todo y al final el data node es el que lo termina haciendo, ¿ok? Se lo devuelve al master node y el master node se lo devuelve al cliente, ¿ok? Y el clúster, bueno, es una colección de nodos en Elasticsearch. De hecho, en cualquier sistema distribuido, un clúster es un sistema, una colección de nodos, ¿ok? Y un nodo es un computador en sí, ¿ok? Bueno, Elasticsearch lo pueden instalar primero si tienen Linux, Ubuntu instalado, ya pueden saltarse estos dos pasos y pueden venir aquí a la instalación de Elasticsearch, ¿ok? Y ahí lo pueden instalar, ¿ya? Y lo que vamos a estar viendo ahora un poco es el API, el REST API de Elasticsearch, si alcanzamos a ver, ¿ya? Entonces, yo este video lo voy a dejar acá, me voy a despedir de los que están viendo el video, chao, chao.